Hola, presencia, hola iglesia. Buenas tardes. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Qué bendición verte conectado ahí. Tengo la palabra de la ofrenda para entregarte en el día de hoy. Está en Eclesiastés 11. Es palabra del Señor y nos dice: a donde quiera que vayas, haz el bien, que después de un tiempo el bien que hagas te será devuelto. Hay varias cosas de las que puedes estar seguro. Si las nubes están cargadas, seguro que va a llover. Si un árbol se cae, ya sea al sur o al norte, ahí se quedará. Esperar el clima perfecto nunca permitirá una siembra, y creer que lloverá todo el tiempo impedirá que se recojan esas cosechas. Siembra en la mañana y vuelve a sembrar a la tarde, porque no sabes cuál de las siembras saldrá mejor, si la una o la otra, o si ambas darán buen resultado. Qué bueno es vivir y ver la luz del sol. Hay que disfrutar cada día mientras estamos vivos, nos dice el Señor. A donde quiera que vayamos, hagamos el bien, porque ese bien nos va a ser devuelto, multiplicado. Hay muchas cosas de las que podemos estar seguros y hay otras que no. Pero de lo que podemos estar seguros con nuestra fe en el Señor es que siempre va a estar ahí. Él siempre va a estar ahí. En cada cosa que hagas, invocalo. Te llegó una cuenta de luz, Señor, te invoco, pagá la voz. No voy a ser yo quien la va a pagar, la pagás vos. Señor, ¿hay algún problema? Señor, te invoco, solucioname este problema, te entrego mi mochila a vos, hacete cargo. No sabemos cómo, pero Él soluciona todos los problemas, a sus tiempos, porque acá te lo dice la palabra. Hay varias cosas que puedes estar seguro y hay otras que no. Pero lo que estamos seguros es que en la fe en el Señor, Él va a cumplir con todas nuestras peticiones y con todas nuestras oraciones. Así que, iglesia, te invito a que siembres la palabra del Señor, que siembres con tu ofrenda, que siembres con tu pacto, que siembres con tu diezmo, que siembres todo el tiempo y que seguramente muy pronto vas a ver esa cosecha reflejada en un hermano al cual le sembraste tu palabra. Vas a ver reflejada tu cosecha en cada ofrenda y en cada diezmo y en cada pacto que vos le entregaste al Señor con todo tu corazón, ¿sí? Y en espíritu, sobre todo en espíritu. Porque nada nos pertenece a nosotros, es todo del reino del Señor. ¿Sí? Señor, te entrego a ti absolutamente todo. Gracias, Padre. Cuando reabra la sede de la iglesia, deposita tu sobre y deja que a esos tiempos vas a empezar a cosechar. Vas a empezar a cosechar cada fruto que tú sembraste. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Te bendigo. Hola, muy buenas a todos, bienvenidos a Presencia. Te voy a estar compartiendo dos testimonios poderosísimos que estuvieron ocurriendo en los equipos Zoe. Escuchá. Hola equipo, qué hermoso leer cada uno de sus testimonios. Yo ayer estuve con mucho dolor de cabeza. Me levanté y tuve que volver a acostarme. Declaré que estaba sana y cuando me desperté ya había pasado ese dolor intenso, que la pastilla que tomé no me había calmado. Recibí actos de bondad de parte de mi hermana. Y a la noche pude leer algunos versículos. Hubo uno que me impactó y lo respiré a la noche cuando me acosté. Ahí, después de unos minutos, comencé a hablar con él.
Es maravilloso, es inexplicable, pero sucede. Me acosté en paz y dormí con mucha tranquilidad. Hoy a la mañana llegué a hacer unas compras y me encontré con el encargado del edificio. Me contó lo que le sucedía en su barrio y de cómo estaba afectando la pandemia económicamente. Yo sentía que tenía que decirle algo y ahí en el momento justo abrí mi boca y Dios la llenó con sus palabras. Hablamos de la fe, de los milagros, de los proyectos y los sueños. Me dijo que hemos tenido una linda charla y eso me reconfortó. Y no fui yo, fue él. ¡Wow! Tremendo. Y me quedo con esto de no fui yo, fue él. ¿Escuchaste otro testimonio? Hola equipo, quiero contarles que Matías, el muchacho que pedí oración el lunes en el equipo, ayer hablé con él y me agradeció tanto el haberle hablado. Al igual que mi hermana Elba también le habló. Y ayer era otra persona en su hablar. Estaba contento y me dijo que se sentía bien y se sentía muy animado, que había escuchado alabanza, había orado a Dios y eso para mí fue maravilloso, nos cuenta. Ver cómo Dios nos usa para levantar al caído. Toda la gloria para Él, que pone palabras en nuestra boca para edificar a una persona, en este caso que estaba apartada de Dios. Quería compartir también con ustedes que en ese momento yo dije, Señor, vos habla por mí, que lo que diga impacte su espíritu para que se levante y vuelva a buscarte. Y así fue hecho. Me quedo con que dejemos que Cristo sea en nosotros y que no seamos nosotros realmente. Así que te invito a que te puedas estar uniendo a un equipo Zoe para que ocurran estas cosas increíbles en tu vida. Tenés ahí en la reunión un link para poder unirte a un equipo Zoe. Gracias. Shalom, presencia, que la paz sea contigo. Qué lindo que volvamos a encontrarnos en esta tarde para comer de su palabra, para compartir aquellas cosas que van a hacer crecer nuestro espíritu, para que podamos seguir avanzando en esto de crecer en la vida Zoe. Gracias Darío y Viviana por esta visita online. Gracias Carlos Junior, Telma, Melina. Gracias Presencia Música por hacer posible este momento de adoración al Señor. Gracias a cada uno de los hermanos de los equipos Zoe de Venezuela, Colombia, Ecuador, Chile, Perú, Honduras y Paraguay. Bienvenidos para compartir juntos esta palabra con el Señor. Y mañana es un día que en Argentina, en otros países del mundo, no lo sé que son fechas diferentes, pero mañana se festeja el Día del Niño, ¿sí? Y quiero celebrarlo contigo por anticipado y desearte que pases un excelente Día del Niño. Jesús decía, dejen que los niños vengan a mí porque ellos del reino de los cielos. Bueno, perfecto, este es el momento en el que como niños tenemos que ir a la presencia de Jesús para que podamos compartir este pan de vida que hace que crezcamos en el reino. Y mientras Ángeles termina de acomodar la otra cámara, ¿sí? Este pedacito que ves ahí, bueno, de Ángeles acomodando la tecnología, ¿sí? La palabra de hoy. Hola, ¿cómo estás? Cansado. ¿Cuántas veces te encontraste con esta? Que le preguntas a alguien, se acaba de levantar de dormir. Y le preguntas, ¿cómo estás? Cansado. Se justificaría si viene de trabajar por allí. Dice, bueno, el tránsito, la gente, te levantaste temprano. Pero a veces es recurrente que estamos en el sillón de nuestra casa, en una silla, nuestra silla preferida. Y te preguntas, ¿cómo estás? Cansado. Y los hombros hacia adelante en actitud de agobio. Y Jesús sabía del cansancio. En su tránsito, en su ministerio por la tierra, habló del cansancio. En el Edén había 2 árboles. Esos árboles, ante la palabra de Dios, el Creador, brotaron de la tierra. El árbol
de la vida y el árbol de la ciencia. Y el árbol es un signo de refugio, es un símbolo de fertilidad. Está de pie, firme, su ramaje en actitud de adoración permanente, de gratitud a Dios. Pero como dije, firme en la tierra, ¿sí? Y ese ramaje en forma permanente dándole gracias a Dios. El árbol es un símbolo de la fe. El árbol es un vínculo entre Dios y el hombre. Y Jeremías lo dice de esta manera: bendito el hombre que confía en el Señor y cuya confianza es el Señor. Será como un árbol plantado junto a las aguas que extiende sus raíces a la corriente. No temerá cuando venga el calor, sino que sus hojas estarán verdes, y en el año de sequía no se inquietará, ni dejará de dar fruto. El encinar de Mamre, que lo vas a encontrar en Génesis 18, relata la historia cuando Dios se presenta ante Abraham. El encinar de Mamre representa la fuerza y la sabiduría de Dios. En ese lugar, Dios le anuncia a Abraham cuál será su descendencia y cuál es su misión a través de todas las familias de la tierra. Este es el primer árbol de los 5 que quiero compartirte hoy y que contienen básicamente la bendición de parte de Dios. El segundo árbol es el árbol de Yesé. Isaías, como lo leemos en la Biblia. El árbol de Yesé simboliza el árbol de la vida en el Génesis y representa la genealogía de Jesús. Eso lo vas a encontrar en Isaías 11:1, que si me permitís rápidamente lo buscamos y te lo leo. Dice: el retoño brotará del tronco de Isaí o José, y un vástago de sus raíces dará fruto. Y dice en el versículo 10: acontecerá en aquel día que las naciones buscarán aquel que es la raíz de Isaí, y que estará en pie como una bandera para los pueblos, y su morada será gloriosa. Nos está hablando de Jesús, nos está hablando del Cristo del cual hablamos vos y yo. Y está la palmera. La palmera es simboliza el amor entre los esposos. Y dice: tu talle es como una palmera, tus pechos como racimos de dátiles. Pensé, subiré a la palmera y me prenderé de sus racimos. Sean tus pechos como racimos de uvas y la fragancia de tu boca como de manzanas. Tu paladar es como el buen vino, que corre suavemente hacia el amado y fluye por los labios de los que se duermen. Pero también la palmera es el símbolo del cristiano, es un punto de referencia. Y lo vamos a encontrar en los Salmos. Punto de referencia, dice en el capítulo 1, versículo 3, será como un árbol plantado junto a las corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae. Todo lo que hace prosperará. Pero dice en el 92, en el 13:16, el justo florecerá como la palmera, crecerá alto como el cedro en el Líbano. Plantados estarán en la casa del Señor, florecerán en los atrios de nuestro Dios. Aún en la vejez fructificarán, estarán llenos de savia y frondosos. El otro árbol que aparece en la Biblia
es un árbol gigante. Lo encontrás en el libro de Daniel, en el capítulo 4, donde Nabucodonosor tiene un sueño de un árbol muy enorme que crece, del cual dice que la gente, el ser humano, se proveía. Pero también dice que más adelante un justo, un ángel del Señor, vino a destruir ese árbol. El árbol de Nabucodonosor viene a representar el orgullo del ser humano. Y el quinto árbol del que quiero hablarte hoy es el que está en el huerto de los olivos. Marcos, capítulo 14, versículo 32. Jesús llega a Getsemaní con Santiago, Pedro y Juan y pide que lo apoyen en oración. Jesús está triste. Jesús siente temor. Jesús siente angustia. Getsemaní simboliza la pasión de Cristo. En el mismo lugar donde lo detuvieron, comienza su agonía. Todos nosotros, absolutamente todos, tenemos nuestro propio Getsemaní. Es el lugar a donde llegamos cansados, tristes, con temor, con angustia, con un grito estrangulado en la garganta que a veces no podemos sacar. Queremos gritar, pero se nos cierra la garganta. Quisiéramos gritar nuestra frustración, nuestra bronca, nuestra incertidumbre, nuestros miedos. Quisiéramos que alguien nos abrace para no tener miedo, pero generalmente eso no ocurre. Como no le ocurrió a Jesús, que los 3 discípulos que le acompañaran no se durmiesen mientras lo esperaban a Jesús. La rutina del trabajo, de la casa, quizás de las deudas, un matrimonio que entró en el desencuentro, los hijos que demandan, situaciones cotidianas que demandan tu atención y que no sabes cómo resolver. Y todo eso termina por agotarte, física, emocional y espiritualmente. A todos nos pasa, seamos creyentes o no. De continuo escuchamos en nuestras relaciones esto de decir estoy cansado. La verdad, y le echo la culpa a la pandemia, le echo la culpa al aislamiento social, porque tengo que encontrarle a alguien a quien acusar de todo esto que me pasa. Necesito descargar esa ira, ese enojo, que a veces me limita en poder ver el camino por el cual quiero llegar a mi bendición, o debo llegar a mi bendición. Y muchas veces, en ese enojo, en ese desencuentro con las bendiciones que tengo que cosechar, termino por alejarme de la luz. Me aparto. La luz es Cristo. Entonces dejo de llevarle mis cargas a Cristo a la cruz y busco resolverlas desde mi humana sabiduría. Ya me cuesta confiar, porque son tantos los traspiés que pregunto, Dios, ¿dónde estás? ¿Dónde están tus promesas? Y a veces los silencios para el ser humano son lo más aterrador. Nada más aterrador para un ser humano que otro ser humano no le conteste. Te podés imaginar que Dios no le conteste. Y terminamos cansados de todo y de todos. Generalmente utilizamos otro vocabulario, quizás un poco más vulgar. Y atrás viene la catarata de queja y de crítica, y porque necesito sacar todo eso que me está asfixiando. Y a Jesús, en su ministerio, le pasaba exactamente lo mismo. Se encontró Jesús que en un momento toma una decisión y surge allí
esta palabra que hoy te quiero compartir. Dice en el Evangelio de Juan, en el capítulo 4, versículo 6, dice, estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, te repito una vez más, cansado del camino, estaba sentado junto al pozo. Una historia que la conocemos desde otro contexto y que quizás no hicimos hincapié en esto. Jesús cansado del camino. Es la historia cuando Jesús decide irse de Judea a Galilea y había dos maneras de hacerlo. Hacer el camino corto o hacer el camino largo, que era el que generalmente hacían los judíos. Para ponerte un poco en contexto, Palestina en aquella época, entre el norte, al norte tenía, Galilea tenía, Palestina tenía 200 kilómetros, ¿sí? Galilea la tenía al norte, Judea la tenía al sur y Samaria estaba en el medio. Y generalmente los judíos, como estaban enemitados con los de Samaria, no hacían el camino corto, porque además era peligroso. El camino que quería hacer Jesús era de 3 días. El otro había que pegar una gran vuelta que tardaba entre 6 y 7 días. Y Jesús elige tomar el camino corto. Jesús elige hacer ese camino de 3 días. Quizás aquellos que pasaron los 40, tomándolo como un símbolo de referencia que normalmente decimos que todos los seres humanos a los 40 años sufrimos una crisis, ¿sí? Y donde examinamos todo lo que hicimos, todo lo que caminamos y dónde estamos parados. Si logramos el éxito, si alcanzamos aquellas cosas que soñábamos con alcanzar. Pero muchas veces llegamos a los 40 sin nuestra propia casa, todavía alquilamos o vivimos con nuestros viejos. No tenemos nuestro propio auto, o quizás no el trabajo que queremos. Quizás nuestra familia todavía está inestable. Entonces, me siento cansado. Considero que caminé bastante tiempo sin llegar a nada. No llegué al lugar que deseaba. Todo lo que soñé era una gran fantasía. No eran sueños, simplemente fantasías. Pero esto también alcanza a los jóvenes de hoy. El año pasado trabajamos con un segmento de chicos de entre 16 y 21 años. No te das una idea de la incertidumbre de no saber qué hacer al finalizar la secundaria. No sabían si iban a seguir una carrera universitaria y si por ahí se tenía un proyecto de seguir una carrera universitaria, se planteaban todo un montón de imposibilidades. Todavía no habían empezado a transitar el camino de la vida, pero ya estaban cansados. Todo se les presentaba como una gran incertidumbre y no querían copiar modelos. Querían hacer algo diferente, pero no sabían cómo. Y ahí también, sin llegar a los 40 y sin haber empezado a transitar el camino de la vida, estaban cansados. Estaban cansados del camino, algunos de los que ya recorrieron, otros porque ese camino se presentaba como una gran nebulosa. ¿Qué hacer? ¿Qué puedo hacer? Bueno, la respuesta es simple. Imitar a Jesús. ¿Cómo es imitar a Jesús? Jesús sigue adelante. Jesús no eligió ir por el camino largo que ofrecía, en cierto modo, la tranquilidad. Era más lejos, demandaba más días, pero viajabas tranquilo. Jesús eligió el camino corto. Jesús eligió tomar riesgos. ¿Sabes por qué? Porque Él sabía que de Él dependía resolver cosas que no podían resolver otros.
de vos y de mí, seres humanos, tenemos que seguir porque de nosotros, individualmente, dependen muchas cosas para resolver. Y solamente vos o yo podemos resolverlas. No las pueden resolver otras personas. Es lo que nos corresponde en este acto de transitar la vida. Jesús toma el camino corto, como te decía, para ir de Judea a Galilea. Y cuando leí esta frase, cansado del camino, obviamente en una época que no había remis, no había bicicleta, no había moto, había que caminar. A veces nosotros no caminamos 10 cuadras ni 5, te podés imaginar caminando 3 días para llegar de un punto al otro. Bueno, Jesús lo hacía con los discípulos. ¿Y de qué se cansó Jesús? Bueno, de la elección del camino, de las limitaciones que presentaba el camino y de la dirección de ese camino. Las mismas cosas que te pasan a vos y que me pasan a mí. No hay diferencia. Quizás el contexto geográfico es diferente. Quienes están a tu alrededor no son tus discípulos, quizás son tus compañeros de trabajo, tu esposa, tu esposo, tus hijos, tus viejos, tus suegros, quizás algún hermano. Y muchas veces tenés que tomar una decisión y tenés que tomar un riesgo porque no sabés qué dificultades se puede presentar a lo largo del camino. Afrontar los riesgos del camino que voy a emprender. ¿Qué pasa si digo en mi matrimonio o en mi familia lo que está sucediendo no me gusta? Y tiene que ver con algunas cosas que se manejan dentro de una casa. Sea el orden, sean las finanzas, sea el estudio de los chicos, sea un proyecto, sea un sueño. Siempre, absolutamente siempre, va a haber que tomar riesgos en el camino que vamos a emprender. O quedarnos en la comodidad de decir, bueno, no lo hago porque no sé cómo me va a salir. Bueno, ya esa es otra historia. Pero generalmente quien no toma riesgos permanece siempre en el mismo lugar. Y las bendiciones se acumulan en un costado, porque nadie las puede tomar, son tuyas. Para ir atrás de una bendición, tenés que accionar. Yo quiero contarte 3 pasos en los que Jesús se afirmó para enfrentar ese cansancio, cansado del camino. ¿Qué hizo Jesús? Accionó. En nuestro buen romance, en nuestro vulgar de todo el lenguaje de todos los días, decimos, pisó el freno, paró, se sentó, dijo, stop. Eso fue lo que hizo Jesús. Para que el proceso de cansancio diera lugar al descanso. Diera el descanso físico, diera descanso al descanso emocional y al descanso espiritual. Se despojó de la carga, se relajó. ¿Para qué? Para recuperarse. Muchas veces vos y yo, y no se puede parar, hay que moverse. Pero muchas veces vas dejando tu vida física porque la terminás por descuidar, te esforzás. No le prestás atención a las señales que te da tu cuerpo cuando dice quédate quieto, descansá, dormí, comé. Algo que también está en la Biblia. Cuando el profeta se le dijo, come y duerme, largo camino te resta. Le estaba diciendo, es hora que te cuides porque hay una tarea por terminar. Jesús sabía que había una tarea por terminar. Vos y yo tenemos una tarea por hacer.
una natural y una espiritual. Por eso es necesario relajarse en algún punto, dejar nuestra carga a los pies de la cruz y entregárselo al Señor. Señor, renovame mis fuerzas físicas. La segunda cosa que hizo Jesús, pidió. Algo que a los seres humanos nos cuesta muchísimo. No, ¿qué le voy a pedir a este? No sabes lo que es. O te avergüenza. Porque ¿cómo voy a pedir? Eso no está bien. ¿Y dónde está escrito que pedir está mal? Bueno, pero yo no puedo. Bueno, habrá que indagar por otros lados. ¿Por qué no podés? Pero pedir no es malo. Y fue lo que hizo Jesús. Pidió. No tuvo miedo a manifestar que tenía una necesidad y a sentirse vulnerable. Jesús, siendo la divinidad que era, sentado al lado del pozo, imagino simplemente chasquear los dedos y que el milagro ocurriera. Claro que no tenía un vaso, no tenía un balde, no tenía una soga, pero tenía sed. El pozo era profundo, es decir, que tampoco podía estirar la mano y hacer un cuenquito y beber de ahí. Tenía sed. Bueno, y en ese tener sed, él podría haber hecho como divinidad un milagro que eligió no hacer. Él prefirió hacer otra clase de milagro. Y ese milagro fue pedirle a la persona provista por Dios para que lo ayude. Él eligió pedirle a la samaritana que le diera agua. Conocemos el diálogo, dice, ¿cómo vos un judío me venís a pedir? Pero en esa vulnerabilidad de Jesús, en ese hacer el pedido, mirá, tengo sed, no tengo las herramientas para tomar el agua, ¿me podés dar? Y aquí viene el tercer paso. Jesús se comunicó. Hizo un intercambio de necesidades. Jesús le pide el agua a la samaritana y como se mostró accesible y vulnerable, hizo que esta mujer confiara. Hizo que esta mujer abriera su corazón y confesara su sed del agua espiritual. No se sintió confrontada, se sintió ante alguien al cual podía ayudar, pero que a la vez la iba a ayudar. Y eso fue lo que hizo Jesús. Compartió carencias, experiencias y vivencias. ¿Todavía estás cansado? Si todavía estás cansado, busca el refugio en el árbol de la vida que es Cristo. De hecho, en la palabra dice, todos los que estén cansados vengan a mí. ¿Cuántas veces cuando estamos cansados vamos como María y nos ponemos a los pies del Señor para escucharlo? Decimos con frecuencia que Cristo crezca. Para que Cristo crezca es necesario que mi espíritu se alimente de su presencia, que mi espíritu se alimente de su palabra. Dejarle mis cargas, relajarme. No niego que existe un problema, algo para resolver, algo para solucionar. No lo niego, está. Pero muchas veces la solución no va a venir de humana sabiduría. No va a venir de mi tarjeta de crédito, no va a venir quizás de un préstamo, o lo que me preste papá, mamá, un amigo. No. Tengo que dejar que me guíe Jesús, porque seguramente en ese cómo lo voy a resolver, el Señor ya lo tiene resuelto y te dice, haz estos pasos.
Y mientras te relajas, en silencio, esto es, no le lleves tus demandas, mira lo que me pasa, bla, ¿qué es lo que hacemos todos generalmente? Demandarle el por qué no nos ayuda. Relájate y escucha su voz. Hay un hermoso tema que canta Jesús Adrián Romero, te animo que lo pongas siempre, se llama Sumérgeme. Sumérgeme en el río de tu espíritu. Necesito refrescar este seco corazón. A veces no nos damos cuenta que nos estamos secando. Por eso es necesario ir a la presencia en busca de esa agua que nos sacie la sed. Mostrate accesible y vulnerable. No lo podés todo. No tenés el control de todo. Ni vos ni yo, ningún ser humano. Y decirle al Señor, ¿cuánta sed tenés de Él? Ser un poco como Jesús en esa vulnerabilidad y en ese pedirle aquello que necesitas. Y vuelvo otra vez a la Biblia. Busca el reino de Dios y su justicia y todo lo demás te será añadido. Buscalo a Él primero. Y seguramente todo eso que te falta te va a ser añadido. Para que Cristo crezca, tengo que hacer del Salmo 92 mi bandera. Ese que te leí hace un ratito. Y el resultado es que tus fuerzas físicas, tus fuerzas espirituales, van a ser renovadas por esa agua vivificante, por esa fuerza que solamente te la puede transfundir el Señor. Y continuar en el camino, porque hay cosas que vos tenés que resolver. Y hay bendiciones que vos tenés que recoger. Ser como un árbol, plantado firme en la tierra de su presencia, con tu ramaje elevado al cielo, en gratitud eterna al Señor. Para otros vas a ser un refugio en algún momento. Algunos los vas a abrazar con tu ramaje y los vas a cobijar hasta que logren llenarse de esa fuerza que necesitan para seguir adelante. Tus hijos, tus nietos, van a anidar en tu ramaje. Podés hablarle muchas cosas, pero como alguien me enseñó hace muchos años, predicar con el ejemplo. Las palabras son muy lindas, pero si no podés predicar con el ejemplo, difícil que tengas seguidores. Sé agradecido y sé amable para poder ser de bendición. Te bendeciré y serás de bendición. El encinar de Manre. Recordar que hay dos árboles que siempre van a estar a nuestra disposición, en donde siempre está la presencia de Dios. Si vos estás de primera vez, o vos que regresaste de un largo viaje y estás de vuelta en la presencia del Señor, te animo a que juntos hagamos esta declaración. Pone tu mano en tu corazón y decí conmigo: Señor, te doy gracias por esta tarde poder estar en tu presencia. Te doy gracias, Señor, por poder alimentarme del pan de vida que es tu palabra. Beber de esa agua de la cual no voy a volver a tenerse. Señor, te entrego mi vida, presente y futura. Señor, sé que tu guía va a llevarme por el camino correcto. Y que si en algún momento me pierdo, tu mano me sostiene para volver otra vez al camino. Te doy gracias, Jesús, y en tu nombre lo declaro hecho. Amén y amén. Te bendigo. Que tengas un excelente final de sábado, un domingo
archi, mega, súper bendecido y una semana en excelencia. Mañana 4 reuniones en Caballito. Y si todavía no estás en un equipo SOE, mi hermano, ya tenés que preguntarle a alguien cómo hago para estar en un equipo SOE. Quiero pertenecer. Y cuando empezás a pertenecer, bueno, en ese momento todas las cosas empiezan a tener un rumbo diferente. Te bendigo. Chao.